El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas con Alma de País y los invito a que hablemos de la reforma laboral, qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República, qué es lo que está sucediendo ahora en las calles. Y quiero saludar al invitado de hoy, el senador Ariel Ávila, del Partido Alianza Verde. Bienvenido. Andrea, un gusto, muchísimas gracias, y a toda la gente que nos ve y nos escucha, muchísimas gracias por la invitación y en este programa tuyo. Bueno, hay una importante aclaración, me parece que es pertinente, porque entonces cuando alguien argumenta que cuando se defiende un proyecto del gobierno necesariamente es petrista, pues no, usted no es petrista. Nosotros hemos sido una posición crítica. Yo voté por el presidente Petro en la segunda vuelta, la primera apoyé a Sergio Fajardo, y hemos tenido lo que se podría denominar periodísticamente un apoyo crítico. Apoyamos lo que tenemos que apoyar, criticamos lo que tenemos que criticar. Fui un gran defensor por ejemplo, de esta reforma laboral, y fui muy crítico, por ejemplo, de la reforma en su momento al Código Electoral. Por ejemplo, en el tema de paz total, que nosotros apoyamos tanto, yo creo que hubo mucha falta de método. La crisis que tenemos hoy de seguridad nos ha llevado a criticarlo y apoyarlo en otro tipo de reformas. Este apoyo crítico, digamos, es muy complicado porque ambos lados le dan madera a uno, pero pues al final es el ejercicio para lo que lo eligieron a uno. Bueno, hablemos entonces ahora de uno de los puntos que usted sí ha tenido coincidencia con el gobierno, y es la reforma laboral. Y quiero preguntarle, primero que todo, ¿por qué se hundió la reforma laboral? ¿Cuál es esa respuesta a quienes dicen no entiendo bien qué fue lo que sucedió en el Congreso, o celebro a quienes la hundieron anticipadamente? Digamos, se hundió por dos razones, pero además eso está muy claro. Digamos, yo sé que hay mucha noticia, pero cualquier ciudadano o ciudadana que mire un poquito más allá de lo que, digamos, de la nariz, se va a dar cuenta. Entonces, se hundió porque hay un grupo de congresistas que no quiere dejar cambiar nada y que no quiere dejar pasar ninguna reforma. Y muchos de ellos confluyeron en la Comisión Séptima de Senado. Ahí está, por ejemplo, la señora Nadia Ablel, que es presidenta del Partido Conservador, le hace caso en todo lo que diga el señor Efraín Cepeda, que es presidente del Congreso. Y Nadia Ablel, como ustedes lo saben, es hija del parapolítico Vicente Ablel, hermana del cuestionado exgobernador de Bolívar, Vicentico Ablel, que es el que la va a reemplazar a Senado ahora, porque Nadia Ablel ahora se va para la gobernación. Eso es un intercambio familiar, y pues se dedicaron a bloquear la reforma. Entonces ahí hubo una cosa, y en la cual además fue la participación de los gremios privados como FENALCO fue grosera. Digamos, es un lobby grosero, lo cual va mando el mensaje de que este país necesita una reglamentación del lobby. Y lo segundo, por lo que esto se hundió, que también eso es totalmente, se puede rastrear ahí, es que el gobierno ha ido perdiendo mayorías en el Congreso, sobre todo en Senado. En Cámara puede conservar mayorías no tan holgadas, pero mayorías al fin y al cabo, y en Senado las ha ido perdiendo, y eso confluyó en la Comisión Séptima. Y lo mismo que pasó ahorita con la laboral, le espera la de salud y cualquier cosa que pase ahí. De hecho, el gobierno solo tiene 2 presidentes que son de coalición de gobierno en ese momento en comisiones. ¿Para usted sí existe ese bloqueo institucional, o hay quienes dicen no, pues es que ahí está la apuesta, es un rifirrafe político, pero en el Congreso pues simplemente no se le han dado las cosas al presidente, pero porque no hay consensos, no hay argumentación? ¿Para usted qué hay? El gobierno, cuando llegó, presentó 51 reformas, algunas de tránsito normal,
como el acuerdo de Escazú o una reforma tributaria, que por más problema que haya, ningún gobierno se le niega una reforma tributaria. Pero de esas 51 reformas había o hay 4 sociales. Pensiones, educación, pensiones pasó, educación se hundió, salud se hundió la primera, seguramente la segunda igual, y laboral se hundió. Y se sabía que en esas reformas sociales se iba a concentrar la mayor presión social que pudiese haber política y de gremios privados. Entonces, si la gente dice, no, pero es que algunas reformas le han pasado al presidente, sí, pero pues son reformas sencillas. Las reformas que tocan el aparato, no son las estructurales, claro, de su las plan de reformas que gobierno. tocan el aparato y la estructura, pues esa es la que nos han dejado pasar, digamos, pues eso se sabe. Entonces todos en estas, si bien son 51 reformas y varias han pasado, no pasó fracking, no pasó o electoral, no pasaron muchas reformas, que son las que tocan la estructura. Entonces en la vida real el Congreso jugó fue a pasar algunas cosas y hundir las grandes. De las grandes cosas que va a pasar, tal vez, y que no ha terminado de pasar, es el tema de jurisdicción agraria. Y eso me lleva a mí a decir que sí, ahí hay un bloqueo. Yo creo que aquí, perdóneme Andrea esta expresión que voy a utilizar, adelante. como decía mi abuela, se junta el hambre con la gana de comer. Quienes dicen que el gobierno ha tenido problemas en la priorización de reformas, es cierto. En la ejecución, es cierto. Que ha habido desorden, es cierto. Y los que dicen que aquí hay una gente que no quiere dejar reformar nada, también es cierto. Hablando de esa discusión que se da en el Congreso, incluso constitucionalistas como Rodrigo Primi, que escribe una columna refiriéndose a la reforma pensional y diciendo que si bien ese último trámite de la reforma en el Congreso y particularmente en la Cámara no se hizo adecuadamente, la Corte Constitucional debería considerar que es que llevaban varios años discutiendo esta reforma y que lo que hacía la oposición era salirse, dilatar y que entonces no han permitido que el debate se dé. ¿Usted cómo considera la actuación de la oposición? ¿Romper el quórum es legítimo, es válido? ¿Firmar anticipadamente, ponencias de archivo? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, hay unas estrategias en el Congreso que puede ser que uno no esté de acuerdo, pero que son legítimas y legales. Por ejemplo, romper quórum es una cosa que se ha hecho. Firmar o meter ponencias de archivo es una cosa que se ha hecho. Es decir, eso es legítimo y legal. ¿Qué es lo que se cuestiona en este caso? Que es que en la reforma laboral ya venían dándose acuerdos, por ejemplo, que fue por eso pasó la pensional en su momento, y acuerdos en los que más o menos el Ministerio de Trabajo y los congresistas habían llegado. Al final se termina desarchivando la laboral, es por un cálculo político, no por falta de acuerdos, porque ya en ese momento existían acuerdos. Le pongo un ejemplo. Entonces, en el gobierno Uribe, que es donde más se perdieron derechos laborales, ahora si quiere hablamos de eso, con la reforma del Código Sustantivo del Trabajo se dijo que, imagínense, que la nocturna ya no era la jornada que iba desde las 6 de la tarde en adelante, sino desde las 10 de la noche. Después una reforma del 2017 dijo no, a las 9 de la noche. Y aquí el gobierno la mandó a las 6 de la tarde y había una especie de preacuerdo para dejarla a las 7 de la noche. Es decir, se estaban cediendo cosas. El tema de los derechos de huelga reforzada, comparado con la primera versión del gobierno, a hoy se habían llevado unas negociaciones. Entonces sí había unas negociaciones, lo que se cuestiona es que ni siquiera se dio tiempo para poder aprobar esa confluencia. Y al final los congresistas que hundieron la reforma laboral, lideradas por el Centro Democrático, que fue el que aprobó la reforma que desbarató los derechos laborales en Colombia, pues ahora sí están diciendo, no, vamos a presentar nosotros una rápido. O sea, se dieron cuenta pues que eso en la sociedad castigó mucho. Que yo soy congresista y lo digo abiertamente. Un tipo como Honorio, el que fue el que lideró esto, como Nadia Ablel, se ganan 50 millones. Su papá fue parapolítico, su hermano fue gobernador. Tienen una gran riqueza y le prohíben a un trabajador que pueda ganar 100 o 200 mil pesos más al mes que le sirve para pagar el arriendo, para darle de comer a sus hijos. O sea, eso no lo entiende nadie. Usted dice que el partido que hoy lidera como jefe natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, pues fueron ellos los que acabaron con los derechos laborales como se tenían ya ganados y que con esta reforma querían ser devueltos. ¿Por qué lo dice usted? ¿Eso es una opinión política o realmente usted puede indicarnos con argumentos quién tenía esa reforma que le quitó garantías a los trabajadores? No, esto sí, pues como dice un amigo mío, si no me creen, búsquelo en Google, digamos, eso sí, búsquenlo, sí, búsquenlo a Google, búsquenlo e investiguen. Entonces, mire, aquí pasó lo siguiente. Cuando llega Álvaro Uribe Vélez al poder, agosto del 2002, lo primero que hace esa coalición de gobierno es meter varias reformas.
se mete una reforma al Código Sustantivo del Trabajo. Esto fue la ley 789 de 2002. Esa ley, yo diría que cometió uno de los retrocesos en derechos laborales más grandes que ha tenido en la historia de Colombia. Entonces se dijo, la nocturna no cuenta desde las 6 de la tarde, sino va a las 10 de la noche. Ahí es donde se da este cambio. Ese cambio. Entonces, es decir, hasta ese día la jornada diurna iba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Estos tipos convencieron a la sociedad, como muchas cosas que convenció Uribe en esa cosa que eran absurdas, de que atardecía a las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde. Eso está claro. Segundo, los dominicales y festivos no se pagan al 100%, sino que se pagan al 75%. Y eso pues es una pérdida de derechos laborales. El contrato de aprendizaje de los estudiantes del SENA, antes se les pagaba toda la seguridad social, aquí se dijo no, aquí se les paga la ARL y tal vez salud, pero no se les paga pensión ni nada más, y los estudiantes del SENA es población vulnerable. Entonces, lo que se dio en esa reforma fue un retroceso en todos los derechos laborales, con una promesa, y es que eso iba a mejorar el empleo. Mire que ahí quiero tocarle ese punto porque uno siempre escucha en los debates los argumentos de quienes defienden esa reforma que se hizo y quienes dicen que hay temor por la nueva que se intentaba plantear, es que se crearon incentivos para que se generara más empleo y que esa es una Nunca promesa. se generó, no, pero y que los por el datos. contrario están en riesgo pues 400.000 empleos. No, los datos están. Esa reforma del año 2002 del uribismo, esa reforma se hizo con la promesa de crear más empleos y no se crearon más empleos. Pero yo le pido a Andrea que me dé un minuto para explicar por qué. Adelante. No. Miren esta tablet. Entonces, imagínense que esto es un vaso de agua. Entonces, lo que dice la teoría es, eso es una cosa que llaman teoría del rebosamiento. Que si usted llena el vaso de agua y hace más rico al rico, el agua que se desborde de acá y caiga hace que los trabajadores ganen más, inviertan más. Es decir, que en la medida que usted hace más rico al rico, eso se revierte en mayor inversión, mayor contratación de mano de obra, más capacidad de pago. Sin embargo, esa teoría es falsa porque los empresarios que ganan y ganan, que se vuelven más ricos y más ricos, no invierten en Colombia, sacan la plata para el exterior. Eso ha sido histórico porque esa es la globalización. Entonces, en la vida real, lo que dicen los estudios, esa teoría del rebosamiento, de que usted hacer más rico al rico y joder más al pobre y hacerlo cada vez más pobre, no trae ni mayor crecimiento económico ni mayor empleo. Eso está comprobado en muchos estudios. Entonces, esa reforma laboral del año 2002, que le quita derecho a los trabajadores, le permite mayor ganancia al sector privado, pero eso no se revierte en empleo porque lo que hacen es sacar la plata. Y ahí viene una teoría y es, pero hay una crítica en los pequeños negocios, en los restaurantes de 4 o 5 trabajadores. Que es un poco el temor, que se ahogarían esos La reforma pequeños laboral podía haber hecho un cambio en eso. Es decir, nosotros en plenaria de Senado estábamos esperando la reforma laboral para que los pequeños emprendimientos tuvieran unas condiciones diferentes. Pero aquellos eso que se podía subsanar. Claro, se podía, pues esa era la negociación. Pero aquellos que pudiesen pagar los dominicales, los nocturnos, los festivos, etcétera, pues como una empresa que contrata a una empresa de seguridad, pues porque no le pagan al celador que tiene que venir desde Soacha hasta el norte de Bogotá, 2 horas en bicicleta, que tiene 3 hijos, que la mujer también tiene que trabajar. Es que esto es un tema de vida digna. Entonces, a ellos sí se les paga los nocturnos, se les pagan los dominicales, los festivos. Es sencillo, eso se puede haber arreglado. Pero no, aquí está en la lógica de sabotear todo y pues eso sale mal. Yo siempre cito una novela de Tolstoy que se llama La Guerra y la Paz, muy famosa, donde él dice, cuando uno no hace nada, pues las cosas vuelven y se repiten. Mire, hay quienes dicen que esa obsesión con Uribe es destilar mucho odio y que por qué tienen que mencionarlo nuevamente en esta discusión de la reforma laboral, que por qué se tiene que comparar cómo estaban las cosas en 2002 con lo que hay ahora y que toca es mirar hacia adelante. ¿Usted por qué lo trae a colación? No, lo que pasa es que hay gente que no le gusta tener memoria ni que le digan la verdad, pero pues aquí es un dato fáctico. Es decir, hubo una reforma del Código Sustantivo del Trabajo en la época Uribe que le quitó derecho a los trabajadores. Y esta reforma que le iba a devolver derecho a los trabajadores, pues el uribismo fue el que la ayudó a hundir. Pues eso no, digamos, eso no es odio a Uribe ni nada, eso es un hecho fáctico, pues digamos, eso no, hecho fáctico. Al presidente Petro le ha ido mal en seguridad, igual que le fue muy mal a Duque, a ambos les ha ido muy mal en seguridad, hecho fáctico, eso no se trata ni ser apetrista o antipetrista ni nada, son hechos fácticos. El uribismo destruyó un montón de garantías laborales, pero además yo le quiero decir una cosa a la gente, Andrea, perdónenme decir esto, y es,
¿Ustedes creen que los derechos laborales se los regalaron a los trabajadores? ¿Ustedes creen que es que un día los grandes empresarios dijeron, ay, pobrecitos los trabajadores, mejorémosles el sueldo, paguémosles dominicales? Eso es producto de luchas sindicales históricas que han dejado muertos en este país, cómo han masacrado el sindicato de FECODE, por ejemplo, lo que le pasó al abuso con los paramilitares. Los derechos que hoy tenemos muchos colombianos de descansar un domingo, eso ha sido conquista social, eso no es que esto cayó del cielo pues por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso es que es tan complicado ceder en eso. Yo entiendo que hay una economía que compite con maquilas, con las maquilas mexicanas, yo eso lo entiendo, pero eso no se trata de coger a los trabajadores y destruirlos. Eso, no, yo no creo que eso sea la salida. ¿Iban a poner en riesgo con esta reforma laboral 400.000 empleos? Aparte de las preocupaciones que tenían los medianos y pequeños empresarios, pero los grandes empresarios, ¿estaban en riesgo sus empleos? Esa cifra, lo que hace la oposición es citar un estudio sobre el Banco de la República que estudia la primera versión de la reforma laboral, que fue la que metió el gobierno, donde había unos temas de huelgas reforzadas, unos temas de fuerza, del tema de, por ejemplo, la licencia de maternidad se ampliaba, los temas de las aplicaciones y esos temas de derechos laborales. Pero si usted compara la reforma que ya estaba con la primera reforma, hay un cambio sustancial. No es la misma que entraba a Comisión Séptima. No es la misma, entonces digamos, ahí hay un engaño. Ahora, vuelvo y repito, pero esa reforma igual se iba a modular un poco más a medida que avanzara en el debate, como por ejemplo el tema de los pequeños emprendimientos, los restaurantes, los locales comerciales. Pero aquí hay gente que puede pagarle eso a los trabajadores dignamente y no les va a pasar nada. ¿Por qué cerraron filas esos congresistas? Ellos dicen, nos están estigmatizando, tenemos problemas de seguridad, lo hacemos por una convicción. ¿Usted considera que hay otros intereses allí? ¿Lobby o también políticos, que ya vamos a hablar de eso, que vienen de años atrás y que no quieren que las cosas cambien? No, yo creo que aquí hubo mucho lobby. El problema que tiene Colombia es que el lobby no está reglamentado, ¿sí? Entonces el lobby, como no está reglamentado, lleva a que se haga lobby y nadie sepa. Digamos, este anuncio que pagó la empresa privada felicitando a los congresistas al otro día que hundieron la reforma en una página del periódico El Tiempo, es muy compleja, porque eso significa que sí hubo lobby, entonces los tratan como héroes, entonces hubo lobby, y en Colombia no está reglamentado. Nosotros hemos presentado, de hecho Vargas Lleras fue el primero que presentó un proyecto de reglamentación del lobby, llevamos 22 años intentándolo aprobar y siempre se nos hunde. Pero también un cálculo político, es decir, yo creo que hay políticos que sienten que si no dejan hacer nada al presidente, pues eso les va a redundar en un beneficio electoral y estamos a un año, menos de un año de elecciones a Congreso, casi un año de elecciones presidenciales. Si usted a los trabajadores les paga más, los trabajadores van a gastar más. Y si gastan más, el consumo dinamizan la economía. Claro. Es un principio keynesiano que dice, en cambio, si usted le da plata a un gran empresario internacional, pues saca la plata de Colombia. Si usted le da 100.000 pesitos más a un celador, 200.000 pesos más a un celador, él lo va a invertir en sus hijos, en salir un domingo a comer helado, en comprar mercado, el arroz que producen los colombianos. Eso va a dinamizar la economía. Yo no entiendo por qué es que a mí me dice, y cuando usted dinamiza la economía, pues genera más empleo. Digamos, eso es una lógica que hay. Cuando me dicen, no, es que eso va a acabar la economía. ¿Va a acabar cuál economía? Eso lo que va a hacer es dinamizar la economía. No, yo no le encuentro esa explicación, pero bueno, es cierto que algunos empleos requieren unas cosas, digamos, yo entiendo el tema de la discusión sobre las aplicaciones digitales, ahí la cotización por horas que traía esta reforma puede uno meterla, pero pues no darle derecho a los trabajadores sí es complicado. Usted ha sido machista por señalar el pasado del padre de Nadia Ablel, una de las senadoras. Le recibo su respuesta después de la pausa comercial. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Entrevistas con Alma de País. En Colombia, la lucha contra la corrupción avanza. Si conoce un acto de corrupción, ahora puede denunciarlo sin miedo, de forma fácil, segura y confidencial. El Gobierno del Cambio, a través de la Secretaría de Transparencia y la Policía Nacional, pone a su disposición la línea 157. Llame desde su celular o teléfono fijo desde cualquier lugar del país las 24 horas del día y denuncie. Su voz cuenta. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País. Estamos hablando de la reforma laboral que se hundió y estamos dialogando con el senador Ariel Ávila del Partido Alianza Verde. Yo le preguntaba que si usted ha sido machista en sacar a la luz el pasado del papá de Nadia Blel, la senadora de la Comisión Séptima que la presidía y que fue una de las personas que firmó para que se archivara esta reforma laboral. ¿Eso es machismo, que usted le enrostre a ella un pasado por el que ella no tiene que ver sino su papá, o por qué lo hizo? Bueno, cuando se hundió la reforma laboral, mucha gente preguntó quién es la señora Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima del Senado. Entonces yo saqué un trino diciendo que Nadia Blel es hija del parapolítico Vicente Blel, condenado por relaciones con paramilitares, y hermana del cuestionado Vicentico Blel, que es exgobernador de Bolívar, que ahora él va al Senado y Nadia Blel se va a Bolívar. Yo no le veo ningún machismo a recordar de dónde viene Nadia Blel, porque Nadia Blel podrá trabajar mucho, igual a mí. Es una mujer seguramente muy inteligente, muy capaz, pero sus votos se los debe a las estructuras políticas de su papá y de su hermano. Eso es lo que se llaman herederos de la parapolítica. Decir eso no tiene ningún problema, porque ahora que no me digan a mí que es que uno no puede cuestionar los políticos, porque eso sí sería atacar la libertad de expresión. Eso se dio, salieron 3, 4 congresistas a decir eso. Entre ellos la una compañera de mi partido, Catherine Miranda. Toda la ciudadanía se les vino encima al final, porque aquí no estamos nosotros diciendo absolutamente nada que no sea verdad. Con una particularidad, y es, yo le pido a la gente que vea qué fue la parapolítica, que estudie, que busque, y que se den cuenta lo que sufrieron departamentos como Bolívar por eso, y entenderás. Hay una coincidencia, y es que Vicente Blel, él hizo parte del Congreso, integró el Congreso cuando fue aprobada la reforma laboral en el 2002. Sí, esto es muy importante porque aquí todo se junta, todo tiene que ver con todo. Cuando gana Álvaro Uribe Vélez, la bancada de la parapolítica estaba en pleno ejercicio. Al final la parapolítica dejó 61 congresistas condenados por relaciones con grupos paramilitares. Vicente Blel era congresista, él fue 4 veces congresista, y él era congresista cuando se aprobó la reforma al Código Sustantivo del Trabajo en el año 2002. Y fue uno de los que ayudó a acabarle derecho a los trabajadores, y su hija le siguió el camino. Hablando de otros herederos políticos, en este caso no parapolíticos, pero también la hermana del ex senador Hernán Andrade del Partido Conservador, Esperanza Andrade, estuvo en esta comisión, y él también estuvo en el pasado cuando se aprobó esta reforma. La familia Andrade es una familia, ellos no fueron investigados por parapolítica ni nada, es una familia tradicional del Huila. Fue presidente del Partido Conservador. Ella se quemó, fíjese que ella se quemó. Ella logra entrar ahorita. ¿Llegó hace poco? Claro, hace 2 meses, menos, 1 mes y medio, porque renunció un senador conservador de apellido Marín. Y llegan ávidos de poder, o sea, muy necesitados. Yo creo que ellos hicieron un muy mal cálculo político, porque el departamento del Huila, por ejemplo, tiene muchos trabajadores en el sector del arroz, se iban a ver beneficiados, pero por ese afán de ganar reconocimiento antipetrista, terminan votando esa reforma. Yo creo que les salió, a ellos particularmente les salió muy caro. Ahora lo que están diciendo es que ya ella no va, la Esperanza Andrade no va, que vuelve Hernán Andrade, que es como el jefe político de la familia. Vamos a ver, pero sí, ellos son herederos de una vieja estructura política. Yo creo que Hernán Andrade, no tengo la cifra exacta, pero fue por lo menos 4 o 5 veces congresista sin ningún problema. Luego él se retiró y lanzó a la hermana y se le quemó, y ahora volvió a ser senadora por este cambio del señor Marín. ¿Hay algo que se puede hacer de destrabar ese bloqueo institucional? Yo creo, Andrea, que en la vida real yo no veo cómo destrabar esto. Yo creo que ya todo el mundo está en campaña política. Entonces yo no veo un ambiente para un acuerdo nacional, para un mismo diálogo, no veo ningún tipo de acuerdo para eso. Eso lo podemos decir, será lo deseable, hablemos, negociemos, seamos todos ositos cariñositos, pero yo no veo eso que vaya a pasar. Y otra cosa, yo además siento que ya no hay espacio para ese diálogo. Ya no hay margen. Ya no hay margen. El gobierno entendió que tendría que ceder mucho en sus reformas para poderlas pasar, cosa que no está dispuesto el presidente. Y la oposición entendió que es mejor bloquearle todo a Petro para poder surgir electoralmente. Fíjese usted, Andrea, que en estas últimas 2 semanas es otra vez el pacto histórico con el presidente y el Centro Democrático
y Vicky Dávila los que surgen como los grandes contradictores. Todo el centro se desapareció. ¿Qué creo yo que sí hay que dialogar? Unas mínimas reglas de convivencia de aquí a elecciones. Yo sí creo, porque si no aquí nos vamos a sacar los ojos entre todos, que esto está muy duro el debate. Cada día parece una guerra civil en política. Entonces yo sí creo que hay que llegar a un mínimo acuerdo sobre eso, pero espacio para un acuerdo nacional o eso yo no lo veo. Mire que Esperanza Andrade, la senadora de la Comisión Séptima, decía, pero es que nosotros acabamos de aprobar justamente por otra vía la posibilidad de ajustar nuevamente esos horarios a los que usted hacía mención, que el día no se acaba a las 10 de la noche, sino antes. ¿Eso es así? ¿En qué va? No. A ver, claro, aquí hay reformas de todo tipo que están andando, pero, digamos, hay una cosa que llaman el Código Sustantivo del Trabajo, que es como el manual de los trabajadores, así como está el Código Procesal, etcétera, digamos, son códigos. Entonces, es esta reforma la que le daba piso jurídico a una serie de transformaciones y no ese cálculo que se estaba haciendo de que aquí le metemos un poquito, aquí, allí otro, porque ustedes no saben qué va a terminar. Por ejemplo, es cierto, en el Congreso hay en este momento 2 o 3 reformas que están intentando regular las aplicaciones, eso es de público conocimiento. En el Congreso hay un tema que se están dando sobre el tema de los derechos de los campesinos que se hizo, pero en la vida real no se está tocando el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, buscarle el quiebre, la comba, la cintura de eso era muy fácil. ¿Quiénes más estaban en esa comisión y que para usted era importante identificar y mostrarle a la opinión pública o recordarle, aunque con las críticas de que usted está sacando unos trapitos al sol que no le corresponden a algunas congresistas y que eso sería machismo? ¿Pero quiénes más? Yo lo que digo, mira, ahí hay una serie de congresistas, el caso de Alirio Barrera y Honorio. Yo creo que Honorio fue el que lideró esto particularmente con Miguel Ángel Pinto, que como se sabe, además públicamente, la hija era pues trabajaba en el Estado colombiano y entonces él hablaba mucho en contra de Petro, pero le encantaban los puestos del gobierno. Entonces son unas contradicciones, pero yo lo que siento es, a mí lo que me impresionó muchísimo fue el caso de Berenice Bedoya y las 2 congresistas cristianas, el caso de Elmira y el caso de Lorena de Colombias Justas y Libres. Porque esas iglesias cristianas, particularmente el caso de Berenice, que viene de una coalición de centro, de un sector de Antioquia muy castigado, que es el Bajo Cauca, pues vive, o sea, ellos, los pastores de Elmira, los pastores de Justas Libres, viven es de los trabajadores, viven es de la gente pobre que vaya a sus iglesias. Y negarle la posibilidad de que ganen 100.000, 200.000 pesos más al mes, a mí eso me parece, yo no concibo eso racionalmente como alguien lo dice. Y me duele un poco. Entiendo lo del Centro Democrático en el sentido que ellos están en la lógica de bloquear todo. Usted mete una ponencia positiva de la reforma, usted mete una ponencia de archivo o usted mete una ponencia alternativa. ¿Por qué no metieron una ponencia alternativa? En lugar de... ¿Por qué no dejaron vivo algo de derechos de los trabajadores? Esto lo que muestra es que sí había una intención de saboteo. Basta con ver Argentina, Uruguay, basta con ver Chile, basta con ver Brasil y se darán cuenta que esos países tienen más garantías laborales que lo que tenemos nosotros. Y respecto a la movilización ciudadana, después del hundimiento de la reforma laboral, hay también constitucionalistas que dicen que la consulta no va a servir para aprobar las reformas, pero hay quienes dicen la mayoría de los colombianos eligieron este programa de gobierno y no se están cumpliendo estas promesas y por lo tanto están pidiendo que el Congreso los oiga. ¿Qué va a pasar ahí? La consulta popular es un mecanismo constitucional. Colombia tiene una democracia representativa que se eligen senadores, representantes a la Cámara o concejales o diputados para que representen la ciudadanía. Pero la Constitución del 91 dijo, hay unos 4 mecanismos de democracia directa: referendo, plebiscito, cabildo abierto y consulta popular. Uribe utilizó un referendo que se le hundió, se recordará usted. Claro. Santos utilizó el plebiscito por la paz, que tampoco lo aprobó. Se utilizó la consulta anticorrupción, que tampoco se aprobó. Entonces, tenerle miedo a una consulta popular es lo más absurdo que hay, porque es un mecanismo constitucional dentro de la legalidad que se puede utilizar. Que si la consulta popular es vinculante, pues obvio que es vinculante. Ah, claro, es pregunta, no se pregunta artículo por artículo. Eso generará un debate, pero eso se puede hacer. Digamos, yo no creo que ahora la salida sea también negar la participación ciudadana, por Dios. Entonces, bueno, esta no es el Congreso, pero si cualquier ciudadano recoge unas firmas, puede promover una consulta popular o el gobierno, y se hace con votos. Ahora, yo también creo, Andrea, que sacar en un día no electoral 13 millones de personas a votar es muy complicado, pero eso lo dirá el día de las elecciones.
yo le digo una cosa a la ciudadanía, eso no hay que tenerle miedo a la democracia. Que la gente marche a favor o en contra del gobierno, eso es democracia. Que se convoque consulta popular, eso es democracia. Ese es el sistema que tenemos. No entiendo cuál es el susto que hay frente a la democracia, si es lo que hemos tenido. Pues, senador Ariel Ávila, muchas gracias por estas conversaciones respecto a la reforma laboral y a ustedes también gracias por su sintonía. Nos encontramos en un próximo capítulo de Entrevistas con Alma del País. Muchísimas gracias por la invitación y en este programa tuyo. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.